peso chileno se ha convertido en una de las monedas más volátiles del mundo. Solo lo que va de 2023 lo hemos visto moverse entre los 780 y 960 pesos. Algo que por supuesto ha puesto muchas dificultades a la hora de definir estrategias de inversión. Es lo que conversaremos el día de hoy con Alexis Oces, quien es estratega jefe de inversión y derivado de BCI Corredor de Bolsa, quien está nuevamente con nosotros en el programa. Buenos días, Alexis. Muchísimas gracias. A ver, una pregunta. ¿Esta volatilidad que hemos visto para el dólar en lo que va de año es una cosa normal? Sabemos que el dólar usualmente se mueve libremente en Chile, pero ¿los indicadores de volatilidad han sido mayores este año o es ya una cosa más o menos histórica? Comparado con el año pasado, mucho menor. O sea, si tú mides en volatilidad en porcentaje, teníamos 25% de volatilidad en el precio del año pasado, hoy día estamos un poco más abajo, estamos en torno a 16%, que aún así sigue siendo bastante alta en relación a los promedios históricos. Pero para hacerlo simple, en realidad lo que hemos visto es que un tipo de cambio histórico que se movía a 2 pesos, 5 pesos en el día, hoy día ya estás viendo movimientos de 20 pesos o 30 pesos, y ni siquiera eso es extrañable verlo de un día para otro. Desde el punto de vista que ustedes como gestores y también operadores de moneda han tenido que tomar decisiones, adecuar sus estrategias para esta nueva realidad de un dólar tan volátil en el mercado local. Hemos diseñado estrategias. Yo creo que hoy día gran parte de nuestros clientes que son exportadores e importadores son aquellos que sufren más porque tienen que cubrir de alguna manera la volatilidad. Pero siendo bien técnico, por ejemplo, hoy conviene mucho más para un exportador hacer coberturas que para un importador. Y eso tiene que ver por los diferenciales de tasa entre Chile y Estados Unidos que favorecen hoy mucho más tomar una cobertura para exportadores, en este caso asegurando una venta de dólares. En lo que viene, hablemos un poco de lo que viene en materia de la dirección que debería tomar el dólar. ¿Cuáles son las principales tendencias que van a estar afectando el valor del tipo de cambio en nuestro país? Mira, yo tengo las reuniones de la Reserva Federal y la reunión del Banco Central en Chile, pero además de eso, hoy día lo que está generando harta volatilidad son los datos de inflación. Hace pocas semanas tuvimos el dato de inflación de Estados Unidos, fue un poco mejor a lo esperado, eso significa que salió algo menor a lo que tenía el mercado estimado, y eso inmediatamente llevó a que la expectativa de recorte de tasa de la Reserva Federal se recortara. O sea, ya, no hay más subidas, eso ya hay casi una certeza dentro del mercado, pero lo segundo, que los recortes de la Fed se pueden adelantar. Y ese adelantamiento pasó desde junio hacia marzo. Hoy día hay un 30% de probabilidad de que efectivamente la Fed recorte tasa en la reunión de marzo. Esta situación en la cual podríamos ver reducciones de tasas tanto en Estados Unidos como en Chile, lo que viene, ¿puede ser que anticipe un tipo de cambio más estable o seguirá siendo un factor para mayor volatilidad? Es decir, ¿la volatilidad del tipo de cambio es el nuevo normal que vamos a estar viendo por un buen rato o es algo que ya debería llegar a una especie de planicie? No, yo creo que los hitos que vienen no le van a restar volatilidad para volver a niveles históricos, pero sí va a reducirse. O sea, hay un montón de datos económicos que tenemos que conocer o situaciones de aquí a final de año que debiesen restarle un poco más de movimiento al tipo de cambio. Pero hoy día, después de hace 3 años, desde octubre del 2019 en adelante, cambió la estructura del tipo de cambio en términos de transacciones. Y yo creo que igual hay un riesgo asociado local, interno, que todavía sigue existiendo dentro del tipo de cambio, no se ha desvanecido por todo. Y a eso tienes que sumarle todos los riesgos externos que vienen llegando hace poco y los que no vamos a conocer de cara al 2024. Además de la volatilidad, se ha hablado mucho que en los últimos años el tipo de cambio en Chile, o sea, el valor del dólar, digamos, ha operado con un premio por riesgo, que la situación de Chile ha tenido, especialmente poco después del estallido, se inició un alza del dólar que no estaba quizás, se condicía con los fundamentos. ¿Crees que ese premio por riesgo se ha mantenido? ¿Ha ido a la baja? ¿Cómo lo has analizado? Mira, yo creo que hay 2 hitos importantes. Uno, los niveles de 1060 del tipo de cambio, en donde estuvo totalmente descorrelacionado de lo que los fundamentales apuntaban. Eso llevó y presionó a que el Banco Central interviniera. Y el segundo hito se dio hace un mes atrás, más o menos, en donde llegamos a un tipo de cambio casi 950, un poco por sobre esos niveles, sin explicación alguna de riesgos locales o externos que pudiesen afectar tan rápidamente. Para mi gusto, creo que el tipo de cambio debiese volver a niveles fundamentales más bajos de los que está hoy día. Hace un tiempo atrás nosotros decíamos que a final de año proyectamos alrededor de 890, con algunas sensibilizaciones a favor que podrían incluso llevarlo a 860, un poco más bajo, y para el próximo año perfectamente podemos estar bajo 860. Lo que sí se ha descartado es un escenario favorable para el próximo año en donde veamos un tipo de cambio bajo 800. Eso
hasta ahora no tenemos fundamentos que puedan apoyar un tipo de cambio cayendo por debajo de 800 pesos hacia el 2024. Déjame ir inmediatamente a esa proyección porque te quiero preguntar más sobre eso, pero volviendo a la pregunta original, por ejemplo, el escenario político en Chile, ¿está siendo un factor para el dólar? Viene un plebiscito importante, ¿está siendo un factor para el dólar en materia de...? Yo creo que comparado al año pasado, si uno quisiera medir los riesgos asociados a eso, pues, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, probablemente tenga una sensación de cómo está la situación de riesgo local entre el año pasado y ahora, ¿cierto? Algunos te pueden decir que ha mejorado, que ha disminuido el riesgo, otros que ha empeorado. Pero si uno lo trata de medir en precios para poder ver reflejar realmente el riesgo, a mí me gusta mirar o los ENVI, que es la nota de bonos, o lo que tienen los CDS, que uno puede asociar a los premios por riesgo. Y cuando comparas eso, hoy día el CDS o el premio por riesgo está muy bajo en comparación a lo que vimos el año pasado en la votación de septiembre o incluso en la de mayo de este año. Entonces, para mi gusto, los precios hoy día no están reflejando un riesgo local en esas variables. O sea, el riesgo país está relativamente más bajo que lo que vimos en situación el año anterior. Entonces, en eso se refleja que no debiese estar afectando del todo el tipo de cambio. Para mí hay variables como el carry trade, por ejemplo, que es el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile, que sí ha afectado en el último tiempo, el hecho de que Hacienda no haya estado vendiendo dólares, o el hecho de que el Banco Central estaba comprando dólares para aumentar sus reservas, o que la Reserva Federal dijese de alguna manera que va a seguir subiendo tasas, pero ya el mercado empieza a asumir que no, o que vienen recortes. Todos esos factores para mí han influido mucho más en el movimiento del tipo de cambio en el corto plazo. Interesante. Has descrito además un escenario en el cual vemos tasas caer tanto en Estados Unidos como en Chile. Posiblemente el tipo de cambio, su evolución va a depender cuál de los dos vaya bajando más rápidamente o vaya dando más sorpresas frente a las expectativas del mercado. ¿Cómo ves que va a funcionar esa fuerza? ¿Dónde se va a dar más rápidamente el descenso de tasas o la normalización de tasas para saber hacia dónde debería apuntar el tipo de cambio? Yo agregaría una cosa más, la internalización en los precios. Ya. Pues está bien que uno vea que va a retroceder, pero cuando tú sabes que el Banco Central local va a recortar tasa y que probablemente llegue a tasas en torno al 4% más, ya no debiese ser una sorpresa. Lo que sí podría sorprender es que Estados Unidos adelante el recorte. Y para mi gusto, eso debiese impactar mucho más en el tipo de cambio. Entonces, en eso, ¿cómo lo reflejo en la proyección? De que creo que el tipo de cambio por los riesgos, uno, está asumido o internalizado de que el recorte de tasa a nivel local se va a dar y probablemente con mayor profundidad a medida que la inflación retroceda, pero para Estados Unidos podría generar la sorpresa de que efectivamente se adelante a marzo un recorte de tasa y eso va a traer consigo una apreciación del peso y probablemente veamos niveles más bajos de lo que estamos viendo hoy día. ¿Hay algún hito antes de marzo que nos permita anticipar ese escenario? Inflación a principios de diciembre, Fed también a mitad de diciembre, vamos a tener el plebiscito a nivel local o vamos a tener también la decisión del Banco Central y justo la decisión del Banco Central en diciembre es posterior al plebiscito. Entonces probablemente eso genere cierta volatilidad dentro de los precios. Eso es a corto plazo. Y hacia adelante probablemente siempre hay un ciclo estacional en el ámbito local que entre enero y febrero se da en las remesas, por ejemplo, y eso muchas veces influye. Para el 2024 no está tan claro los riesgos en términos de, por ejemplo, conflictos que se están dando hasta ahora, si es que van a perdurar mucho más tiempo, pero hay una burbuja que ha venido creciendo hace mucho rato que es la deuda de Estados Unidos. Recién llegaron a un acuerdo por el techo de la deuda, pero si uno toma en consideración las variables de Estados Unidos, ellos están endeudados por sobre el PIB, que fue una de las crisis que se detonó en el año 2012 en Europa cuando vimos a Grecia, España, Portugal o otros más que tenían endeudamientos sobre lo que generaba el país. Estados Unidos los tiene así. Ahora, lo que pasa es que la economía es muy grande y lo que uno siempre dice es too big to fail, ¿cierto? Es muy grande para que caiga y que de alguna manera tiende a ser más seguro. Pero cuando yo lo reflejo cuando uno mira los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se supone que es el activo más difícil de que quiebre o el activo refugio por excelencia, tienes 3 años consecutivos con rendimientos negativos. Y eso para mí hoy día está afectando parte de la economía de Estados Unidos, es lo que tiene la economía de Estados Unidos para que se quieran endeudar en crédito hipotecario a una tasa de un 8% endeudándote a 30 años. Eso para mi gusto es lo que hoy día tiene e influye sobre la inflación que ha sido más difícil de combatir en Estados Unidos. Interesante. ¿Le fijaste un piso al dólar para el año 2024? Sí. Dijiste que no va a caer bajo los 800 pesos. ¿Por qué sería eso? Mira,
creo que el precio del cobre va a tener una mantención o la disminución va a ser menor de las proyecciones que vemos. Principalmente porque creo que China va a tener una recuperación. O sea, nosotros esperábamos una recuperación el año 2023 de China, por lo menos en la primera parte del año, no llegó. Pero me da la impresión de que hacia finales de este año, principio del próximo, ya va a ser más contundente los estímulos monetarios de China que ayuden a una recuperación. Por el otro lado, creo que la Reserva Federal va a recortar tasas, pero tampoco va a ser tan rápido en los recortes. Va a ir recortando de 25 puntos base y a lo más recortará 100 puntos base hacia el 2025. Entonces, para mi gusto, si esa aceleración no es tan rápida o se va ralentizando, creo que eso podría ponerle un piso al tipo de cambio en 800 pesos. Hoy día ver un tipo de cambio bajo 800, tendríamos que ver riesgos disminuir radicalmente a nivel local, en términos de INSE, por ejemplo, mejorando la confianza, en CDS llegando a niveles más bajos o ENBI, y por el otro que la Fed se acelere el recorte de tasa incluso una magnitud más grande. Esos serían los únicos factores que hasta ahora veo que podrían ayudar a un tipo de cambio a romper 800, pero hasta el momento eso no lo veo posible hasta por lo menos la primera parte del año. Alexis, muchas gracias por tus análisis, por acompañarnos el día de hoy y seguimos con el Mercurio Inversiones por Emol TV.